Hola clase, hoy vamos a hablar de las cadenas alimenticias. Today we're going to talk about food chains. Las cadenas alimenticias muestran seres vivos que dependen uno del otro para sobrevivir. Por eso, antes de hacer cadena alimenticia, estuvimos aprendiendo sobre interdependencia. So food chains show how living things depend on each other. And so that's why before we learned about food chains, we learned about interdependence. We learned about how living things depend on each other to survive. Hablamos de las cadenas alimenticias. So, cadena alimenticia te va a mostrar cómo dependen en orden. So the food chain will show you how these living things depend on each other in order. Aprendemos sobre eso. El sol. El sol es muy importante ya que le da vida a todos los seres vivos. El sol provee la energía necesaria para todos los seres vivos, especialmente para las plantas que usan la energía del sol para crear su propio alimento. So let's start with the sun. The sun is very important because it gives life to all the living things. The sun gives energy that is necessary for living things, especially plants. Plants need the energy from the sun so that they can grow and create their own food. So plants can make their own food, but for that they need the sun. Las plantas pueden crear sus propios alimentos, pero para hacer eso ellas necesitan el sol, la energía del sol. Hay dos tipos de seres vivos. Hay los productores y los consumidores. Hablamos de los productores. So there are two types of living things. There's the producers and the consumers. Let's talk about the producers. Los productores en ciencias hacen su propio alimento como las plantas. So the producers in science make their own food like plants. So plants are producers. Las plantas son productores. Necesitan la energía del sol para que crezcan y para que creen su propia comida y crezcan. So they need the sun energy so that they may produce their own food. They're producers. Repite después de Mesrosa. Plantas, productores. Plants, producers. Repeat. Plantas, productores. Yes. ¿Puedes pensar en otros tipos de productores? Can you think about other types of producers? ¿Cuáles son otras cosas que nos dan, que creen su propia comida? Otros productores. Mira, aquí tenemos las flores. Here we have the flowers. What are other producers? Mira, tenemos los vegetales, las frutas, vengan de las plantas y entonces creen sus propios alimentos. So the fruits come from the plants and so they create their own food, they're producers. Los árboles, mira, los árboles, the trees, también son productores, hacen su propia comida, they create their own food con la energía del sol, with the sun energy. Y las flores. Las flores, the flowers, crean su propio alimento, son productores. So the flowers are producers porque usan la energía del sol, they use the sun energy, para crear su propia comida, to create their own food. Luego tenemos los consumidores. Entonces tenemos los productores que hagan su propia comida. Y tenemos los consumidores. Ellos no hacen su propia comida. Tienen que comer algo. So we have the producers who create their own food, and then we have the consumers. They don't do their own food. They need to eat to gain energy. Los consumidores en ciencias no producen sus propios alimentos, así que se alimentan de las plantas o animales.
So the consumers don't create their own food, don't produce their own food. They need to eat other things such as plants or other animals. Mira, tenemos el sol que crea energía para que las plantas comen la energía del sol, usan el sol para hacer sus alimentos, son productores, los productores, y luego los productores son comidos por los consumidores. Ellos comen los productores para tener energía. So here we have a little food chain that's starting. We have the sun that creates energy that allows the plants to grow, the producers to grow, which allows the consumers, such as the sheep that eats grass or plants, to grow. So that's a little chain that's starting. The sun, then the flowers, then the sheep. The producers, los productores, y los consumidores, the consumers. Productores crean sus propios alimentos. Producers create their own food. Consumidores necesitan comer los productores. The consumers need to eat the producers to create their own food. ¿Puedes pensar en otro tipo de consumidor? Can you think about other types of consumers? Sí, mira, la cebra, the zebra, come el zacate, y el zacate es un productor. So the zebra eats the grass, and the grass is a producer, and the zebra is the consumer, el consumidor. Tenemos el oso polar. El oso polar come peces. So the polar bear eats fish. He can't create his own energy. Él no puede crear su propia energía o su propia comida. Tiene que comer a otros animales. Él es un consumidor. Can you repeat that word? Consumidor. Consumer. Luego tenemos la vaca. La vaca tampoco no puede crear sus propios alimentos. Ella tiene que comer ¿qué? Sí, zacate, tiene que comer hierba. Entonces, ella es una consumidora. She's a consumer. So the cow cannot make her own food. She needs to eat what? Grass. And so, she's a consumer. Ella es una consumidora. Can you repeat? Consumidora. Muy bien. Luego el león. ¿Qué piensas tú? What do you think about the lion? Is he a producer? Can he make his own food? Or is he a consumer? Does he have to eat other things? Piensa en el león. ¿El león es un productor? ¿Puede hacer su propia comida? ¿O es un consumidor? ¿Necesita comer otras cosas? Sí, el león tiene que comer otras cosas. Tiene que comer otros animales. Lions eat other animals. They need meat to survive. Entonces, él es un consumidor. He is a consumer, un consumidor. ¿Qué tal del panda? El panda, ¿qué piensas tú? ¿Un panda puede hacer su propia comida? ¿Es un productor? ¿O tiene que comer otras cosas? ¿Es un consumidor? ¿Qué piensas tú? What do you think about the panda? Is he a producer? He makes his own food? Or is he a consumer? He needs to eat other things to survive. Él es un consumidor porque come hojas. He's a consumer because he needs to eat leaves. And he's not making the leaves. Entonces, el panda es un consumidor. Can you repeat again that word? Consumidor. Muy bien. Y ya hablamos de la oveja. La oveja es un consumidor porque come el zacate. Miramos a tipos de consumidores. Hay dos tipos de consumidores. Tenemos los carnívoros y los herbívoros. Los carnívoros son animales que se alimentan de otros animales, como el león, el oso polar, el águila y el tiburón. So there are two types of consumers. We have the
carnivores and the herbivores. The carnivores, they eat other animals. They need to eat other animals to survive. So examples of carnivores would be the lion, the polar bear, the eagle, the shark. All of these are examples of carnivores. Can you repeat that word? ¿Puedes repetir esta palabra? Carnívoros. Carnívoros. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña cadena alimenticia. Here we have a small food chain. Primero tenemos el sol. First we have the sun, which creates energy and food for the plants. So the sun allows the plant, the producer, los productores, to create their own food, para crear sus propias comidas y crecer. Luego las plantas hacen su propia energía y los cebras son herbívoros porque comen hierba. So the zebras are herbivores because they eat the grass. They don't eat meat, they eat grass. They eat the producers, so they're consumers. And then un otro consumidor es el león, porque el león para vivir tiene que comer la cebra. Entonces tenemos consumidor, consumidor de hierba, consumidor de carne, un carnívoro, consumidor de hierba, un herbívoro, y este es un productor, no necesita comer otra cosa. Hace su propia comida con el sol. Seguimos. Puedes pensar en otros tipos de carnívoros. Mira, aquí tenemos el león es un carnívoro, el oso polar es un carnívoro, el tiburón come otros peces, es un carnívoro, y el águila es un carnívoro. Carnívoro quiere decir que comen carne. So here we have other carnivores that eat meat. We have the lion, the bear, polar bear, the shark, and the eagle. All of these are consumers, carnivores. Todos estos son consumidores carnívoros.